Lando se merece este reconocimiento. Es que fue todo uno, ¿eh? Todo. No ha cometido ni un fallo en todas las sesiones. Esto es lo importante. Claro. En todas las sesiones, en todos los momentos, tenemos un Max que sale de boxes y que termina a 10 segundos. Y todo lo que se ha dicho de si Lando era el beneficiado, era el piloto número 1, era el querido de Zak Brown, ¿y qué más da? Este tío se lo ha ganado. Se lo ha ganado y hablábamos antes de la clave. Para mí la clave está en que creo que ha hecho un trabajo a nivel mental impresionante. Qué bien lo está haciendo Oliver Berman. Extraordinario. Y Antonelli este fin de semana, Wow, brutal. de repente, Grandísimo fin de semana. Segundo increíble. siempre. Gasly, cuando llega a Interlagos, yo creo que se crece, ¿eh? Pero lo que no es de recibo es que una vez más Ferrari se vaya con 0 puntos. El Mundial ya está decidido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales y bienvenidos a Chelsea 1979. Bienvenidos de nuevo a Dura la Vita, entrega número 21. Esto se acaba y la verdad es que estos días pienso en la gente que me dice esto de la Fórmula 1 es muy aburrido, siempre ganan los mismos y tal. Y pienso, pobre gente, no sabéis de qué estáis hablando. Porque una carrera como la de este fin de semana, en un circuito tan complicado, tan especial, lleno de tantas trampas, con tanta historia, con tanta personalidad como es Interlagos, es una auténtica proeza sobrevivir a una carrera como la de este fin de semana. Y hemos visto a 20 sujetos capaces de desenvolverse con la mejor soltura en esta pista, rodando a más de 300 kilómetros por hora en unas condiciones climatológicas cambiantes y, sin embargo, ofreciendo un espectáculo de esos que hay que saborear mucho más allá de los grandes titulares. Porque la Fórmula 1 es esto. La Fórmula 1 no son solamente los grandes titulares, no es únicamente quien gana, que también, por supuesto, es todo este sabor que hay detrás en la lucha en la zona media de la clasificación y en todo lo que sucede en la carrera y que a veces, como este domingo de nuevo, no nos muestran las cámaras de televisión, pero sí lo hacen los monitores de tiempos. Bueno, pues vamos a analizar este Gran Premio de Brasil, prueba número 21 de la temporada, y lo vamos a hacer hoy con una invitada que se estrena y nos hace mucha ilusión que nos acompañe, María Primo Leal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues encantada, mejor rodeada imposible en ¿Verdad? todos los sentidos, personal y materialmente hablando. María es periodista, se define también como alonsista y creadora de contenidos, piloto de sim races. Has ganado unas cuantas carreras, ¿no? Con esto de los sim races. Unas cuantas, menos de las que me gustaría, pero ahí voy. Bueno, y ella es de Elda, nos acompaña desde Elda, le agradecemos mucho el viaje. Además, te ha acompañado a alguien con tanta historia como Víctor Seara. Te lo debes de haber pasado bomba, ¿no? Le he hecho un interrogatorio. ¿Sí? Sí, me da vergüenza reconocerlo, pero sí. Oye, María, ¿y qué estás haciendo? Porque te vemos súper activa en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Cuéntanos. Pues hay que hacer un poco de todo hoy en día. Estoy haciendo... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, claro que te voy a contar, exactamente. Estoy haciendo streams de sim racing y combinando también con mi podcast que también tengo de Fórmula 1, que invita a mucha gente de la comunidad, pues streamers, ingenieros, etcétera. Y luego también, por supuesto, hablando de Fórmula 1 en formato vertical, en TikTok, Reels, etcétera, y analizando un poquito por las carreras siempre. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal bien, el viaje? muy bien. Desde muy el Levante bien. español. El viaje excelente, con muy buena compañía. Sí. Y la verdad que hablando, no sé si te llamará la atención, pero vinimos hablando de Fórmula 1. ¿Ah, sí? Todo el ¿En camino. serio? Sí. Había una de las personas que fue uno de los mentores de Fernando Alonso, Jenis Marcó. Sí. Obviamente en el karting conoce todo el mundo y fuera del karting también, decía que Fernando Alonso era capaz de viajar a Italia, que se iban con la furgoneta y no le dirigía la palabra en todo el camino. Es cierto. O sea, desde que salían de la No abría la escala boca. hasta que llegaban al circuito que sea en Italia, no abría la boca. Así era. Te voy a decir que no fue el caso. No. No fue el caso. Doy fe. De hecho, un buen amigo conocido nuestro, Jesús Fraile, Sí. con el que le mandamos un saludo desde aquí y de paso le hago recordar una anécdota, que fui a varias carreras, unas cuantas carreras de Fórmula 1, nos íbamos en coche desde aquí de Barcelona hasta donde sea y no parábamos de hablar ninguno de los dos, sobre todo yo. Así que eso no te extrañará. Me acuerdo un año, precisamente en Interlagos, que Jesús me salvó la vida porque nos entretuvimos después de la carrera hablando y digo, hostia, que se me va el avión. Y ya sabes tú lo lejos que está el circuito del aeropuerto,
ya lo sabéis todos. Y el tráfico. Y el tráfico, y lo complicado que es. Oye, diluviaba un aquaplaning detrás de otro, pero llegué, gracias a Jesús Fraile y a Pedro Fermín Flores, con ese gran tándem una dupla muy conocida en ese momento. Sí. Don Eduardo Costaval, supongo que has venido con el cuchillo de arrancarle la piel a alguien o no. Porque... No, yo quiero que ese alguien de alguna manera nos cuente qué es lo que ha pasado. Él es más experto que yo en este tema y me encantaría saberlo, querido. Don alguien, cuéntenos. Joan Villalfrat, ¿cómo estás? Ay, Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Fórmula 1 es aburrida, no? Sí, ¿te das cuenta? ¿Cuántos años llevamos escuchando de gente? Vamos al grano. Vamos al grano. Sí, no vamos al grano. No Mira, te voy a contar, perdona que vaya a interrumpir a Joan, pero es que me acuerdo una vez una cena en Monza con un idiota, que teníamos delante en la cena esta, que nos dice, yo es que os admiro mucho a vosotros porque con lo coñazo que es esto de la Fórmula 1 y lo capaces que sois de entretener a la gente. Y Joan me dice por lo bajín y me dice, ¿le das tú la hostia o se la doy yo? Entonces dije, para, porque era nuestro nuevo jefe que nos acababan de presentar. ¿Te acuerdas de aquella cena? Sí. No, bueno, de hecho, se merecían la hostia todos aquellos, menos uno. Menos el que inició el proyecto. La verdad, menos el que inició el proyecto, los demás que pasaron... Que ese que era el listo lo echaron. Es cojonante. Bueno, venga, ¿qué pasó? Vamos a ver. Primero de todo... Me inclino, porque tu chico no ha metido un pie fuera, lleva ya 2 carreras inmaculado. En todo. Desde el momento que se monta en el coche, no ha cometido ningún error, es más rápido, seguridad, da la sensación de que, al menos en sus comentarios, yo lo que veo es un cambio de actitud en el sentido de que me importa mierda casi todo, lo que diga, lo que no digan, que seguramente antes esto le afectaba. Tú has dicho hace un rato que quizás el hecho de que el papá y mamá no estén cerca de él puede ayudar. Quizás esto pero a él y a todos los pilotos, ¿no? Depende de la familia, ¿no? Y nos conocemos unos cuantos de papás, sobre todo yo los he visto de todos los chavales jóvenes que tenían los papás, que era una cosa insoportable. Era insoportable para mí, imagínate para el hijo. Uh-huh. Por esto que no sé si este es el caso. Lo que está claro es que lo está haciendo brillante. Al contrario de mi piloto, que ha entrado en una espiral de no estar a gusto con el coche y de cometer errores. No solamente de no ser rápido como su compañero, sino encima comete de los errores, ¿no? Y esto es imperdonable, porque él estaba delante del campeonato y ahora está detrás y con grandes posibilidades de que Verstappen se lo coma. Yo no digo que Verstappen llegue a luchar con Norris, pero esta segunda plaza no está tan lejos para Verstappen. No es ninguna tontería, ¿no?, lo que dices. Yo me quedo con una imagen de la parrilla de Interlagos con Mark Webber junto a Oscar en la parrilla poco antes de la salida. Mark Webber es probablemente uno de los tipos más afables que hemos conocido en la historia de la Fórmula 1. Es un buen tío, pero no es un campeón del mundo. Bueno, cuidado. Sí. Cuidado. Ya. Es un tipo que ha ganado, pero se lo comieron. Un tal Vettel se lo comió. Entonces, dar consejos a alguien que no ha estado en la piel, a veces puede ser hasta más complicado, ¿no? No sé, yo lo vi en la parrilla de salida y dije, ¿qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Y vemos la salida y vemos que es súper optimista, que se tira por el interior y que solo mete las 2 ruedas delante y obviamente alguien tenía que... Alguien sí iba a ir, ¿no? Y por desgracia le tocó a Leclerc.
Ahora entraremos. Quizás Antonelli podía haber dejado un poco más de espacio. Ahora entraremos en el detalle porque eso da para lo vi súper optimista. ¿no? Da para mucho análisis. Veníamos. Ahora seguiremos con esto. No, pero veníamos ya hablando de nuevo, veníamos ya de un sábado que cometió horrible, un error enorme. Y de un México espantoso también, por supuesto. 52 ediciones del Gran Premio de Brasil, 40 en Interlagos, ya es uno de los clásicos, es el sexto circuito que ha albergado más carreras en la historia de la Fórmula 1. Carreras de forma interrumpida en este escenario desde el año 1990, excepto el año de la pandemia. Y Interlagos es especial, es un circuito que puede que no tenga las mejores instalaciones del mundo, no las tiene, pero 304.000 aficionados durante el fin de semana, desgañitándose desde el minuto cero. A mí me encanta la afición, a todos nosotros nos encanta la afición de Brasil, como la de Japón, por ejemplo. Lo único que aquí todos están volcados en un solo objetivo, ¿no? Que es recordar la memoria de Ayrton Senna. Este fin de semana, muchísima degradación en los neumáticos y esto ha condicionado el desarrollo de la carrera. Y evidentemente hay que hablar de Lando Norris, por supuesto que hay que hablar de Oscar Piastri, pero por encima de todo hay que hablar de Max Verstappen. Y lo merece tanto que vamos a dedicarle capítulo aparte. Pero yo hoy quisiera empezar al revés de como empezamos siempre. Hoy quiero empezar con los estrellados de este Gran Premio. Y dentro de los estrellados yo incluiría a los pilotos españoles, porque no han tenido un buen fin de semana. María, ¿estás de acuerdo o no? Por lo que sea, pero yo creo que ha sido un mal fin de semana. Vale, el Williams no funcionó en este circuito, pero tampoco he visto a Carlos, que llegó algo tocado, creo que una especie de gripe o así. Sí, ¿no? estaba mal. Sí, desde luego Carlos no ha tenido un buen fin de semana, tampoco Williams, pero sí que es verdad que Carlos venía en una tendencia ascendente, que estábamos todos ahí diciendo, venga, parece que ya se ha enganchado ahí. Y bueno, pues este Gran Premio ha sido ahí esperemos, un pequeño punto de inflexión. Y Fernando, la historia de siempre, yo es que creo que es el mismo guión, empezamos muy bien el fin de semana, pero la cosa va empeorando, esa quali shootout para la sprint que fue tan bien, que podía haber ido incluso mejor, porque la última vuelta no fue brillante de Fernando, pero no sé qué pasa, que el coche se va desinflando, hay muchas teorías que Joan controlará mucho de esto, el tema de alturas, que es que claro, que tienen que luego, que cuando rodan muy bajito va muy bien y que luego conforme se acerca la carrera y hay que subir ya la cosa empieza a empeorar. Y claro, pues al final vuelve a ser el guión de siempre, Fernando otra vez que le escuchamos por radio quejarse, que sigue sin tener buena comunicación con su ingeniero, paradas que no son brillantes porque si la mejor parada son 3.2 segundos, pues apaga y vámonos. Y un poco lo de siempre, que no sé, lo que dice siempre, pensando ya en Australia 2026, porque esto no tiene mucho arreglo. Qué largo se va a hacer este final de temporada para unos cuantos, y entre ellos yo creo los dos pilotos españoles, Víctor. Yo creo que hay algunos tintes, hay algunos colores en esa relación entre Alonso y Aston Martin que no son del todo claros o todo lo buenos o positivos que se puede suponer o que eran hasta hace un tiempo. No es ninguna novedad de que las cosas no son idílicas entre él y el equipo. Y Fernando es una persona que no se calla ante... Ayer le vi muy quemado, ¿eh? Claro, de hecho, pero no es la primera vez dijo en declaraciones que no podía hablar, que no podía decir Perdona qué que había no pasado. sea muy sincero. Perdona no que puedo ser muy sincero. Exactamente. No puedo ser muy es una sincero. frase muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Cuando le preguntan sobre cómo está eso, y más cuando se viene hablando, rumoreando esa tensión que existe, de hecho, entre él y el equipo, y que yo creo que tiene mucho que ver con el futuro de Fernando Alonso de aquí en adelante y esa gran incógnita que es el 2026. ¿Qué va a pasar? Porque el 2026, a pesar de que al 25 todavía le quedan 3 carreras y una sprint, prácticamente ha comenzado ya, y el 2026 ya se ha empezado a jugar en el campo de juego, sobre todo fuera de la pista, evidentemente, porque todo el mundo ya está empezando a tirar las cartas. Algunos las esconden, otros, pero ya van empezando a mostrar todo eso que tiene que ver y que va a influir en el futuro de algunos, un futuro que es menos largo que para otros. En el caso de Fernando Alonso sabe que ese futuro no es eterno y que le queda, por ley de vida, menos que a otros. O no, porque a lo mejor el futuro de Fernando Alonso
¿lo ves vinculado de nuevo a Flavio Briatore antes de lo que pensamos? ¿Le ves en Alpine? No. ¿Ves a Fernando comprando Alpine? De momento, comprando Alpine. Se ha dicho, ¿eh? Bueno, no. Vamos a hablar un poco, sin especular de este tipo de cosas, vamos a hablar un poco de lo que creo que el problema. El problema da la sensación, por lo que vemos en cada gran premio, es que cuando el coche está con poca gasolina, que pone las alturas a lo más cercano al suelo, que es cuando el coche va perfecto, ves que el tipo está entre los 5 primeros. Claro, cuando tienes que poner gasolina para la carrera, tú tienes que levantar el coche, si no tocarías el suelo, gastarías el leño. Y a medida que vas perdiendo gasolina, el coche se va levantando. Quiere decir que la franja de trabajo de este suelo es muy, muy corta, muy limitada. Y esto es un gran problema en muchísimos coches, que a la que tú te sales de esta medida es cuando pierdes muchísima carga, ¿no? Hay los coches que son más óptimos son aquellos que tienen esta franja más ancha. ¿No? Entonces, depende del circuito, si está ondulado, si tiene baches, arcenes, etcétera. Todo esto estás dentro de esta franja. Pero si tú tienes una franja muy corta, en el momento que te sales de allí es cuando pierdes toda la carga o coges mucha carga o te baja. O sea, hace cosas totalmente inesperadas para el piloto, ¿no? Y sobre todo en estos coches... Y da la sensación de que nos está pasando con él ya en muchas carreras, que da la sensación que el viernes va muy bien, que cuando sale a veces hasta en clasifica lo hace bastante bien, pero en carrera se deshincha. Y no hay explicación, aparte de lo que te estoy diciendo. Otras explicaciones yo no las veo, ¿no? ¿Tú crees que salen con poca carga con poca gasolina, por ejemplo, el viernes? No. Espera, la pregunta es, ¿tú crees que salen para hacer la foto? No. Eso, para hacer la foto no lo necesitan, ¿no? No es este el caso. No es este el caso. Y hablando de Aston Martin, pues, hombre, por lo que tenemos entendido, han hecho una limpieza bastante grande, jefe de aerodinámica, ingenieros, o sea, como 7 o 8 personas del túnel de viento. Estamos hablando que han hecho una limpieza o están haciendo una limpieza bastante enorme. No sé si Adrian Newey se va a quedar suelo o si es que nadie quiere trabajar con Adrian, no lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que está clarísimo es que el paquete que esperamos todos en el 26, que para mí el motor Honda, que creo que va a ser un gran motor, y Adrian, que seguramente es un hombre que cuando el reglamento cambia, él puede obtener un poquito más que los demás. Al menos este ha sido También se ha cagado, También ha hecho coches horribles, coches que han tenido que cambiar. McLaren hizo un coche que tuvo que cambiarlo a mitad de temporada porque se retorcía, o sea... que ha hecho también sus errores, pero normalmente es un hombre que te puede dar una cierta garantía de que va a hacer un coche bueno. Pero de todas maneras el equipo como forma de trabajar, como correlación entre lo que tienes en el circuito y lo que tienes en la teoría, en el túnel y en los simuladores, esto tiene que seguir trabajando y mejorando. Las herramientas las tienen y es una cuestión de tiempo. Si este tiempo le va a dar a Fernando, no lo sabemos. Pero ¿a quién pondrías tú si tienes a Fernando? Porque Fernando, de momento, cuando es la hora de dar el palo, él lo da. Y como piloto, hay pocos que lo superen en este momento. Totalmente. O sea, aunque tenga 40 o 50 o 120 años, si su condición física es la que tiene y su mentalidad es la que tiene ahora, ¿a quién vas a cambiar? O sea, piensa en cambiar a Stroll, piensa en ponerle a alguien joven que aprenda. O sea, no sé, o que quiera aprender, pero a Fernando ahora no lo tocarías. Ya veremos si Fernando, cuando tenga un buen coche, ya no hace aquello que tiene que hacer, pero de momento, ostras, yo no. Este fin de semana hemos visto, yo creo, una entrevista muy interesante, de esas que los equipos suministran ya hechas a las televisiones, y en DAZN pues dieron difusión a una entrevista con Lawrence Stroll, que para mí era muy interesante, Eduardo, porque tan interesante como incongruente, porque Stroll decía... Bueno, para crear un equipo nuevo de Fórmula 1, y lo que nosotros estamos haciendo es crear un equipo nuevo de Fórmula 1, hay que tener sobre todo muchísima paciencia.
cosa que no es precisamente mi virtud. Y la demostración es lo que acaba de contar Joan, ¿no? Esta limpia que han hecho. Una cosa es lo que decimos y la otra es lo que hacemos. En la vida seguro y en la Fórmula 1 también. Siento que hoy día veo que los autos están muy parejos. Lo malo de este nuevo cambio de reglamento, de que cuando salen a hacer una vuelta rápida todos van muy, muy cercanos, y que los autos degradan tan distintos unos de otros. Yo veo este movimiento de Haas para arriba, otros que se van para abajo. Me sorprende y me es difícil entenderlo, porque yo puedo entender el tema de los neumáticos, el tema de estrategia, pero hay autos que tú sabes, o sea, Fernando puede ser el mejor salidor de la Fórmula 1 y puede quedar en primer lugar, pero tú tienes claro que va a volver a su lugar, lamentablemente, quieras o no quieras, a no ser que haya algo muy excepcional. Es muy extraño. Verstappen, que anduvo pateando piedras todo el fin de semana y larga del pit lane y llega tercero. Por la condicionante, pincho neumático entre medio. O sea, a mí me supera el entender cómo los autos degradan tan distinto, entendiendo que tenemos a la mejor gente del mundo desarrollando esto. O sea, más allá de los túneles de viento, la cantidad de combustible, las alturas. Que estén todos en un segundo. Por eso te digo. Menos. Pero cuando te vas a la carrera, a las 70 vueltas cambia radicalmente. Y hay autos que se desinflan en el tiempo. Son como estas... Es lo que el desinflar que hablamos, una de las cosas que pasa es cuando hay esta franja de trabajo del suelo, es tan crítico que todo. Es tan crítico que a la que estás allí y es una pista, una mesa de billar, por decirlo, circuitos que son súper finos y que pueden ir muy bajos, como Abu Dhabi y sitios así. Entonces, aquello es constante y perfecto. Pero en circuitos que tienes ondulaciones, que vas arriba, abajo, como donde que necesitas tener esta flexibilidad de franja de trabajo, hay coches que sufren muchísimo. Y el Aston Martin en particular, yo creo que sufre muchísimo. María, hemos visto en Interlagos cómo Carlos me sorprendió bastante la declaración que hizo al final, que además estaba como muy... no atendía mucho las preguntas. Lo vi en él y lo vi en Colapinto. Yo creo que hay que sacar estos monitores que ponen en el corralito, porque los pilotos llegan allí y, claro, empiezan a ver imágenes de cosas que han sucedido que ellos no sabían o no acaban de comprender durante la acción y no están atendiendo a las preguntas de los periodistas. Y esto lo vimos con Colapinto y lo hemos visto con Carlos Sainz este fin de semana. Pero en esta abstracción hay un momento en que tengo la sensación que a veces los pilotos se olvidan del bien queda y aparece la opinión de verdad, ¿no? Y creo que Carlos fue muy contundente cuando dijo algo tenemos que mirar en el equipo, lo dijo con muy buenas maneras, con su educación habitual, pero algo tenemos que mirar en el equipo, algo deberíamos cambiar en cuanto al concepto del coche y trabajarlo en el túnel del viento cuando en circuitos como este, que tú decías, ¿no? Tipo de curvas, bla, 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 no nos van bien. Porque luego vendrá Las Vegas y sé que el coche va a funcionar radicalmente distinto, ¿no? ¿Tienes la sensación, Fernando, no puedo ser sincero del todo, Carlos, algo deberíamos mirar en el equipo, que se nos está acabando la paciencia? A los aficionados seguro, sí. Y a los pilotos también. Completamente, y tienen toda la razón del mundo. No. Es que últimamente se me pone también mucho en debate de no, es que el piloto no debería dejar mal al equipo. Oye, es que son pilotos, son tíos que se la están jugando y son tíos que tienen un gen competitivo que si no lo tuvieran, no estarían donde están hoy en día. Son animales competitivos desde bien pequeñitos que se suben a un kart por primera vez. Pero también trabajadores para la empresa, ¿eh? Son trabajadores, pero no les puedes quitar ese ADN. Los que les dan de comer son... Pero no serían ni harían lo que hacen empresa. sobre la pista sin ese carácter y sin ese punto de si no poder domarles. Si no lo harían, lo haría otro. O sea, lo que está clarísimo es que quien paga manda. Y si te dan de comer, tú te debes a las reglas, al menos íntegras, de lo que es el equipo. Y tu carácter, porque eso también pasa en el fútbol y pasa en los medios de comunicación. En muchísimos sitios, ¿no? Llega un punto cuando ya llevas 6 carreras seguidas contando la misma historia, ya no sabes qué contar. Es una frustración. Yo, Fernando, que no le resulta nunca... Al final nunca logra lo que espera, que es estar en un podium. Carlos al menos vivió un podium. O sea, hay una luz. Hay una luz en el horizonte al final del túnel. Pero esto de siempre tener que contar la misma historia. Aguantar mentalmente es eso. Muy frustrante. Sí, termina siendo muy, muy oscuro
termina siendo muy oscurecido el panorama que dan después de cada carrera y, como decías, un poco cansador, fastidioso, que terminen una y otra carrera. Es mucho más fastidioso ir a trabajar a la mina, ¿no? O sea, bueno, al final, a ver, claro, sí. Al final lo que somos estamos animales de costumbre, al final ellos se acostumbran a todo esto se acostumbran. Pero tú imagínate Piastri, después del fin de semana que hay tuvo... 1000 personas detrás, ¿eh? Sí, 1000 personas detrás. No, yo lo tengo claro. Que tú eres un líder que tiene que motivar a estas 1000 personas. Si tú hablas mal de la empresa que se ha sacrificado para ti... No lo estoy avalando, ¿eh? Esto Ojo, no es nada bueno. Sí, pero también hay una solución. Y no, tú no conoces a gente avalando. que se le han hinchado lo que se tienen que hinchar de las empresas y ¿qué han hecho? Bye bye. Se han pirado. O sea, tú lo sabes. O sea, tú conoces a gente muy directamente que no ha estado a gusto en un proyecto profesional determinado. Sí, sí. Y que ha dicho, hasta luego, Lucas. Vale, y que se busque otro. Claro. O sea, al final es así, pero... Sí, pero que al final se está criticando, por ejemplo, durante toda la temporada a Norris y a Piastri porque es que no levantan la voz, es que no protestan, es que el equipo lo dice... que iba a decir Eduardo de Piastri... Yo te digo, Piastri, me ha parecido imagínate perfecto, ¿eh? O sea, un chico cuidado. que no habla, que en general es una persona que es muy pragmática, tener que dar una conferencia de prensa después de estos dos o tres carreras que ha sufrido un cambio, ya sea por tensión, ya sea porque no logra encontrar el punto, porque la cabeza al final te juega un factor fundamental en esto, y tener que dar una entrevista. O sea, la tiene que dar. Pero estuvo inmaculado, ¿eh? Siempre. Y que encima se está poniendo en duda su valía como piloto, que a él le darán ganas de decir, oye, que no soy yo, que es que ha habido este cambio y este otro, y oye, no puedo... Se llama ser profesional. Ahí está. Es Que lo encima decía es su Joan, prestigio el que está en juego. Yo estoy de acuerdo con Joan en esto. O sea, yo estoy de acuerdo con los dos. Lo que dice Joan tiene toda razón del mundo porque hay que ser profesional y te debes a la empresa que te paga. Pero es que también son personas. Y a veces nos olvidamos de que hay un momento por en esto que... hay tampoco hay una regla que si dices una tontería vas a la calle, ¿no? Y pagas tú una multa a la empresa. Esto tampoco lo hacen, ¿no? O sea, que hay una cierta flexibilidad. Pero si es muy repetitivo... Vuelvo a repetir, no es una cuestión de egos del presidente de la empresa o del ingeniero, no, es que afecta a 1.500 personas que trabajan para ti, que tú lo que tienes que hacer es motivarlos para que aprendan más, para que se empujen más, para que estén más tiempo, que hagan más... No, o sea, no puedes decir que son... Te va en el sueldo también, no solo ganar, sino también motivar a la gente, el líder, ¿no? ser el líder del equipo y crear equipo. ¿No? Porque aquí ganas todos y pierden todos. Que a veces el piloto se cree que gana él y pierde el equipo. Y cuando pierde el equipo, ¿no? Ya, o sea, eso también pasa. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Cuando gana y cuando pierde. Ajá. Me va muy bien que saques lo del liderazgo, porque yo no sé si Christian Horner hubiera sido o no una solución para Ferrari. No, hombre, no, por favor. Vale, sí, muy bien, Joan, muy bien. Pero la situación de Ferrari... No sé si Horner era la solución o no. Probablemente no. Pero que el presente no es la solución, eso también lo tengo muy claro. Estamos hablando de que una persona, es que ni un inglés, no diré Christian Horner, tiene que ser una persona que pueda hablar, comunicar con la gente de allí. Tienes que saber italiano perfectamente, no italiano perfectamente de comerte un plato o una pizza, sino un italiano técnico, un italiano normal, común de la gente. Y te diré más, el dialecto modenese, porque estás en Módena. ¿Como el que hablaba Jean Todt o como el que hablaba Ross Brown? Jean Todt hablaba un perfecto italiano. Y Ross Brown no, pero Ross Brown es otra historia. El que da la cara es Jean Todt, no Ross Brown. Bueno, Ross Brown estaba parado el culo con Michael, que le habían puesto en su contrato, a él y a 20 más, que no podían tocarlos, porque si tocaban a uno de ellos, él se deshacía del contrato. O sea, cuidado que esto es una historia que es única en la historia de la Fórmula 1, que un piloto blinde a un grupo de personas que han robado de otro equipo. Leclerc probablemente no tuvo la culpa de su abandono y de hecho estaba haciendo, yo creo, un buen fin de semana en general. ¿Sí? Una vez más se encontró con Antonelli. O mejor dicho, Antonelli se encontró con Leclerc. Con Leclerc y con Piastri. Y Hamilton probablemente tampoco tuvo toda la culpa de su retirada. Pero Uy, Víctor, qué cara. Pero lo que no es de recibo
es que una vez más Ferrari se vaya con 0 puntos, lo cual le ha hecho que caigan hasta el 4º puesto del campeonato de constructores, lo cual es un auténtico drama porque nos recuerda las peores épocas de Ferrari. Yo lo siento mucho, pero ya lo sé que la culpa no fue de los pilotos, pero la culpa no siempre puede ser o debe ser del cha-cha-cha. Alguien debería ejercer autocrítica y alguien debe poner orden en este equipo que, por honor a su historia, por honor a su legado, por todo lo que hay detrás de Ferrari, no merece protagonizar un momento asqueroso como el que está viviendo en esta temporada. Con un coche que no creo que vaya tan mal. La única cosa que yo puedo recriminar a Ferrari en este momento es la cantidad de gente buena que se ha marchado. Por algo será, ¿no? Esto es lo que me sorprende, me asusta, porque encontrar gente buena no es fácil. No es fácil. Y italianos buenos tampoco es fácil. Y muchísimos italianos buenos se han ido a equipos en Inglaterra. Y esto, que tú te dejes escapar, esto con, obviamente, en mi tiempo, Enzo, con quien sea, esto no sucedía. Allí no se iba un italiano a Inglaterra ni loco, al contrario. Lo que hacíamos era robar 1 o 2 ingleses para el equipo. Es que... Ahora que los italianos vayan a buscar sitio fuera, quiere decir, o no les pagan, o no los tratan como los tienen que tratar, o no tienen la libertad de trabajo. O no reciben la motivación de un líder. O no reciben la motivación de un líder. ¿Vale? Lo que sea, pero lo que está claro es que esto sí que es un drama serio, porque es difícil llevar gente a Italia, es difícil llevar gente a Suiza, es difícil, el centro del mundo de la Fórmula 1 es Inglaterra. Sí. Sacar gente de aquí a Inglaterra buena para otros países es muy complicado porque representa mover la familia, todo un follón, ¿no? En Inglaterra tú puedes ir de un equipo a otro. O sea, sin cambiar de casa. A la mañana sales con el coche, en vez de ir a la derecha vas a la izquierda. Antes hacías 20 kilómetros, ahora harás 50. Pero te vas a dormir a casa cada noche en el mismo sitio y tienes que cambiar la casa. Cuando haces estos pasos, que son pasos importantes, son complicados y no hay tanta gente dispuesta a hacer esos tipos de pasos, ¿no? O sea que cuando tienes gente que es buena, la tienes que mantener, la tienes que motivar, la tienes que ayudar, la tienes que comprender y como equipo la tienes que empujar. Hablábamos antes de esas críticas de Carlos Sainz y de Fernando Alonso a los equipos, a sus respectivos equipos, que se ha transformado un poco en un lugar común, ¿no? En el que nos encontramos a menudo. También estaréis de acuerdo que es un lugar común la crítica al equipo Ferrari merecida, ¿no? Por supuesto, no le quito culpa. En este caso es merecida porque han tenido un fin de semana desastroso. Ahora bien, los pilotos, no me refiero a Leclerc, que ha hecho un gran fin de semana. Hamilton ha puesto lo suyo para que las cosas no fuesen bien. No estuvo bien. No estuvo bien. Y sobre todo quería hacer hincapié, y si quieres ahora entramos en el capítulo que también es un lugar común, penalizaciones mal hechas de la FIA o no, en el que Hamilton recibió 5 segundos de penalización por el toque que le dio por detrás a Colapinto en plena recta. Estuvo a punto. Yo creo que eso se pasó un poco por alto, se puede decir, el incidente que tuvo Hamilton con Colapinto, pero si se cruzaba en plena recta como Bortoleto, con el coche de Colapinto, se podía dar en esa entrada rapidísima al pit lane que hay en Interlagos y podríamos haber visto un incidente muy, muy, muy grave. Se llevó 5 segundos por eso. Y luego a Tsunoda, por el incidente que tuvo con Stroll, y luego Piastri, por el incidente de la primera curva, se llevó 10 segundos. 10 segundos es y a Hamilton, exacto, y a Hamilton le dieron solamente 5 segundos por algo que considero que fue muchísimo más peligroso y que podría haber sido mucho, mucho más grave de lo que pasó en los otros 2 incidentes. Sin embargo, se llevó solo 5 segundos. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo contigo, siguen Víctor. penalizando o se sigue penalizando la consecuencia y no el motivo, ¿no?
otro estrellado, Bortoleto. Uno de los pilotos que más nos estaba gustando dentro de la generación rookie de esta temporada, llega a su casa, nadie es profeta en su tierra, pero Eduardo, ¿tú crees que le pudo la presión de correr en casa o qué? Porque menudos 2 viajes se metió, ¿eh? Mira, hay que celebrar una cosa, lo bien hechos que están estos coches en la actualidad, ¿eh? Porque con los 2 jardazos que se dio, jolín, en otro momento, cuidado, yo me imagino tener a toda la familia, a todo su entorno en su casa. Debe ser una presión extra. Y tener a Gasly 3 vueltas allí, que lo estás que casi, y te queda una vuelta. Entonces dices, ahora me lanzo. Y se lanza y tiene la mala suerte que pilla la parte húmeda. O sea, es jugártela. Sí, claro. Es jugártela. Si tú, esta parte húmeda, vas recto, no hay ningún problema. Pero el hecho de que tú gires el coche y metas dos en seco y 2 en mojado, ¿qué hace? Que automáticamente gira el coche, das en el muro interior, del muro interior te vas al muro exterior. 320, 330, aquel sitio. Pero claro, no puede ser destrozar un coche el sábado, destrozar un coche el domingo. Esto. Yo lo que veo también en este punto es que creo que por lo que hablabais de la presión ha pasado una cosa curiosa este fin de semana, y es que Hamilton ha cobrado ahí un protagonismo en Brasil, poniéndose la bandera de Brasil en el casco. Bueno, siempre lo ha hecho. Claro, sí, allí, que para él es un gran premio, que se siente casi como en casa, diciendo que, pues fíjate que por fin un piloto de Ferrari lleva la bandera de Brasil en el casco, que entiendo que se malinterpretó un poco porque la gente enseguida, bueno, y Barrichello, bueno, y Massa, yo creo que no quiso decir eso exactamente Hamilton, pero al final yo creo que Bortoleto también quería reivindicar ahí su sitio, su lugar y decir, oye, que yo estoy aquí, vale, estoy en un Sauber, pero yo puedo hacer también grandes cosas. ¿Cómo? Ha venido haciendo toda la temporada. A mí me dio mucha pena porque con el temporadón que ha hecho, que ha tenido carreras sobresalientes. Y era más rápido que Hulkenberg. Qué pena que en su carrera de casa. Más errores. Que es un especialista en Sao Paulo, Cuidado, Hulkenberg, que acordaos de aquella con pole Williams. con Williams. Sí, por eso yo creo que ha querido reivindicar ahí su lugar, y lo mismo pues ha pecado de ansioso. De todas formas, oye, también lo que decíais, ¿no? O sea, viendo el box de su equipo, aquello parecía el club de la samba, ¿eh? O sea, había ahí un mogollón de gente que entiendo que no puedes trabajar a gusto, ¿eh? Ese tipo de cosas desconcentran a los pilotos. ¿Verdad que sí? Aunque digan que no, aunque lo nieguen, sí que lo sacan de su es un error que se línea. Lo permito. ¿Tú lo permites este? Se le permito. Sí. Uno sí, Joan, pero 2. No, el otro no es un error, ¿eh? El otro se toca con que no sé quién tiene la razón, ¿eh? Ya, poco. Cuidado. Creo que él no tiene absolutamente ninguna razón, sino que lo tocan, lo meten fuera. La que fue la curva 10. Sí. O sea, que cuidado que no... el que él se equivocó es cuando sale del rebufo en seco y pilla con 2 ruedas, pilla el mojado. Allí iba de pasajero. Ahí solamente, en el momento que hizo esto, solamente le doble el auto a pasajero. Verstappen con esas cosas. Ni los grandes, cuando haces una cosa así, es complicado, porque si vienes recto, si tú vienes recto y él está en seco y tú estás mojado, pero tienes buena tracción y lo estás pasando en recto, bien, pero cuando tú buscas el rebufo y te inclinas, el movimiento brusco de salirte del rebufo y pillar una zona húmeda, automáticamente te echa contra el muro. Un error que, si comparamos las condiciones que hubo el año pasado en el Gran Premio de Brasil, claro, ahora no estaban las condiciones tan graves de visibilidad ni ni delicado el asfalto como lo estaba en el año pasado, y sin embargo Bortoleto ha tenido un accidente mucho más grave que cualquiera de los que se produjeron el año pasado en este mismo circuito de Interlagos. Justamente el apunte que quería hacer, y con respecto al tema de Bortoleto, del accidente de Bortoleto, muchos homenajes, como todos los años es habitual, yo creo que ya están... No voy a decir excesivo, pero sí ya son demasiados, ¿no? Ese tributo que se le rinde a Ayrton Senna, que me parece justo. Eres un evidentemente. hereje. Bueno, pero ya... Arderás en el infierno. No Hay creo. mucha gente No que creo. últimamente se está sumando a esta opinión. No, Mira, bueno, pero no lo digo. Pero quiero decir... Leía a Carlos, o escuchaba a Carlos Miquel el otro día con esa misma teoría. Es que Senna.
Ya. Y justamente, bueno, pero sí. para no irnos del tema y no entrar en eso que veo que me va a perjudicar. Ya lo has dicho. No, pero... Te voy a ver decir que- una cosa importante también, ¿eh? O sea, tienes Senna, pero Senna no está con nosotros. Pero tienes un Nelson Piquet, que es 3 veces campeón del mundo, y nadie le da bola. O sea, acojonante. En Brasil, nadie da bola a Nelson Piquet, 3 veces campeón del mundo. Por algo será. Sí, Por algo será. simpatías y Eduardo, antipatías. llamamos a Eliseo para que a ver si nos puede argumentar por qué Piquet no. Llamamos a Eliseo Salazar. Cada uno construye su fama. igualmente, De aquellos lodos o de aquellos polvos, esos lodos, ¿cómo Sí. funciona esto? Igualmente Yo creo que quería- los polvos era otra cosa. Pero... Yo te voy a decir que Eliseo llegó a la Fórmula 1 en gran parte por la ayuda de Nelson, Sí. curiosamente. Ya, Cuando pues... fue a hacer un tour ahí a Inglaterra y con Sí. el dedo parado en la lluvia, fue Nelson el que paró, Ujú. lo recogió, ¿qué haces aquí? Y él lo presentó. Ya, Ujú. pues Y ya de ahí ves lo- partió. Y de ahí partió. Ya. No, iba a decir, a raíz de lo que estábamos comentando de Ayrton Senna, todo lo que cambió la Fórmula 1 a nivel de seguridad y todos esos homenajes que sí son, creo, muy merecidos, por supuesto, a Ayrton Senna, sobre todo en los cascos, ¿no? En la imagen de los pilotos que todos los tratan de homenajear de esa manera, más de uno. Y todo lo que cambió la Fórmula 1 a nivel de seguridad después de la muerte de Ayrton Senna y cómo vimos que esa seguridad se ve plasmada en un accidente tan brutal como el de Bortoleto el otro día, ¿no? No, es que... Tanto en el coche como en la seguridad pasiva de los circuitos. Daba miedo. También fue importante el accidente que tuvo, y con eso cierro ya el capítulo palitroque, el que tuvo Yuki Tsunoda el viernes. Tú no te puedes salir de la pista al inicio de un entrenamiento libre en un gran premio que sabes que vas a perder una sesión porque tienes carrera al sprint, ¿no? Jugándote tu futuro. Que Jugándote está tu ahí... futuro. Yo creo que Tsunoda... Eso es un tema que los pilotos profesionales, en mi opinión, deberían tener muy aprendido, ¿no? Un piloto que llega y no tiene esas 4 o 5 cosas fundamentales para empezar a rodar con un coche, que hay que tenerlas: frenos, neumáticos, estado del asfalto, etcétera, etcétera, para que no pasen ese tipo de cosas, sobre todo cuando estás jugando tu futuro y sobre todo cuando está ahí empezando la actividad. Precisamente porque te estás jugando tu futuro es cuando cometes los errores. Si él, Está bajo presión, si él estuviera tranquilo y relajado, con seguridad para el próximo año, seguramente no hubiera cometido este error. Pero las condiciones de la pista estaban Críticas. delicadas, y él se la estaba jugando. Y jugándotela, pues a veces ganas, a veces pierdes. Libre Simple. uno, Joan. Libre uno. Sí, uno. sí, sabiendo que después tienes la clasifica, que lo estás haciendo muy bien. Pero bueno, es lo que hay. Ya. O sea, él no tiene sitio el año que viene. Hay una presión por Honda con Red Bull para que lo mantengan. Se habla Eso ya de lo- la Indy, ¿no? O sea que no sé Y lo el que están equipo no hablando. debería intentar transmitirle una cierta tranquilidad. No le debían de haber dicho ya. Yo no veo al señor Marco. el señor MX. no, el señor Marco, el señor de un ojo. Transmitiendo tranquilidad, ¿no? Transmitiendo tranquilidad. No es un transmisor de, No es de un- buena, Al de buena revés. onda, ¿no? No Que es se lo un- digan a No es Checo. un gurú de Ya. relajación. Nunca lo tuve como eso. Pero bueno, a lo mejor me sorprende, Joan. Bueno, va, cerramos el capítulo del palo y vamos a entrar en el capítulo de los buenos, ¿no? Y yo, antes de entrar en Lando, antes de entrar en Max, por supuesto, quisiera romper una lanza en favor de una serie de pilotos que estuvieron ahí en la zona media, que no los vimos, insisto, otra vez mala realización televisiva este fin de Como semana. tampoco vimos antes que mencionabas a Alonso, El a Sainz. trencito. Sainz no. Sí, sí, corrió, menos mal que lo corrió. entrevistaban después de la carrera, porque Sí, si no, sí, no nos enteramos nada, que Alonso nada. corría. Ni Albon, Qué va. o sea, No, no vimos Albon nada de un eso. poco al final. Pero a mí me gustaría romper una lanza en favor de Oliver Berman, de nuevo, que bien lo está haciendo Oliver Berman. Extraordinario. Con un Total. hash que, oye, Total. nos preguntábamos por qué habían traído las novedades en Austin, qué sentido tenía. Pues mira, Austin bien, México muy bien, Brasil muy bien, cuidado, Oliver Berman, Liam Lawson y Isaac Hadjar, qué bien los Racing Bulls, metiéndose los dos en los puntos. Qué importante que es, Joan, para un equipo Sí, pero pequeño como este. ves a Larson y a Hayat, vale, y tienen un coche que parece que es un coche competitivo. Parece. Ves el Haas, Ocon no es un tipo Eso iba a decir. lento, y Berman
está lejísimo. O sea, Bergman está aquí arriba. ¿Sabes cuántos años lleva Esteban en la Fórmula 1? No lo sé, pero bastantes ya. 10. Pues imagínate. Y te llega un chaval joven que lleva el segundo año, o que ha corrido una carrera el año pasado y este es el año suyo, y la verdad que lo está haciendo de maravillas. Y también chapó para el team principal, ¿no? Que también lo están haciendo muy bien, porque este coche ha hecho un cambio Sin duda. al 100%, ¿eh? Le han dado la vuelta totalmente. O sea, pensemos que es un coche que lo hace, chasis lo hace de Lara, ellos lo diseñan, pero el constructor es de Lara, que no tienen fábrica, o sea, cuidado que la forma de construir un coche de Haas es muy peculiar, ¿no? No diría es la estándar de la Fórmula 1. Y todo esto lleva pues mucha coordinación, mucho trabajo y a veces una pérdida de tiempo. Pues ellos han seguido evolucionando este coche hasta el último momento y la verdad es que tienen un chaval que le está sacando el brillo cada carrera. Lo del rookie del año, este año, complicadísimo decidir, ¿eh? Difícil, Ya, sí, porque además difícil. es que fluctúa, ¿no? Porque Sí, dices, sí. bueno, Bortoleto, sí, hostia, pero viene Sao Paulo y mal. Bergman, sí, Hadjar, que está siendo una temporada de Y Antonelli ciclos. este fin de semana, Buah, brutal. de repente, Brutal. Grandísimo fin de semana. Ah, es Segundo increíble. siempre, o sea, Y Sé que delante me- de Russell, que estamos hablando, Sí. delante de Russell, que es el hombre que todo la el mundo referencia. En todo un Interlagos. tienen en la oreja para... Lo mismo y en que un pasaba- Interlagos, es muy importante lo que ha dicho ahí María, es un circuito Que él no había lleno de estado. trampas, técnico, súper difícil, y que él, complicado. que él no había estado. Nunca No había... había girado. Cuidado, porque Bortoleto en casa suya. Pero sí, ese- pero ¿sabes que no había corrido nunca? Bueno, pero Lo dijo, ¿eh? Que, al no, menos que lo ha me visto. sorprendió que nunca... Sí, ni en fórmulas menores creo que Sí, dijo, que me tampoco sorprendió. había... A raíz de lo que decías de Hadjar y esa... Bueno, ese adelantamiento, ese sorpaso que le ha hecho de alguna manera Lawson en las últimas carreras, un par de carreras que viene francamente mejor, fue completamente al revés, ¿no? Hadjar entró en Fórmula 1 este año y parecía que se comía el mundo, ¿no? Y era claramente el rookie del año. Ayer... Acuérdate en la primera carrera Ujú. lo que llegó a reírse de él Helmut Marko con Sí. aquellas lágrimas, ¿os acordáis? y el Al padre de principio, Hamilton claro. La primera consolándole. carrera. Australia. Sí, pero sí. luego mejoró y luego se Hombre, convirtió. en la segunda carrera ya mejoró. Exacto. Me llamando la atención en una anécdota, se puede decir. Antes de la carrera, ayer, me puse a ver a hurgar en la TF1 francesa, en la televisión francesa. Una hora antes de que empiece el previo de la carrera, había un programa especial de 1 hora de duración con Isaac Hadjar. Me llamó mucho la atención. ¿Puntualmente es así o No, fue no. así aquel día? No, o... no, me suena que era un programa de entrevistas en el que entrevistan a personalidades de todo tipo, pero quiero decir, empiezas bien, la presión mediática va de alguna manera subiendo y quieres que todo el tiempo estés ahí arriba, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que Francia no tiene un top en la Fórmula? A Leclerc no le considero francés, o sea, monegasco. Pero vaya, desde los tiempos de Grosjean... Bueno, de la última victoria de Ocon, ¿no? Con Alpine. Pero fue una. Claro, fue una Como puntual. París también fue una. Claro, sí, claro, la de Mónaco, aquella con el Tyrrell, ¿no? Ujú, con el Con, Jet. con el Benetton. Con el Benetton. Bueno, con el Benetton. Con el Benetton B. Benetton, Sí, ¿no? Pero claro, todo esto queda muy lejos. Y Francia, pues cuna del automovilismo y cuna de la Fórmula 1 también, ¿no? Una anécdota de este Gran Premio de España que estuve en Montmeló. En mi tribuna había un montón de franceses Claro. y me hizo muchísima gracia que no gritaban ni por Hadjar, ni por Ocon, ni por Gasly. Estaban como locos con Víctor Martins y en la grada solo era todo el rato ¡Ale, Martin! ¡Ale, Martin! Como locos. Y me llamó muchísimo la atención. Dije, ¡uy! ¿Y los pilotos de Fórmula 1 no dicen nada? Ya. Se cubrió Pues sí, de sí. gloria igualmente el otro día Hadjar. Con una entrevista le preguntaron sobre Alain Prost y dijo, no, yo era hincha de Ayrton Senna, o sea que no sé si va a volver Lo cual ahora demuestra que es un tío Uy, inteligente. directamente. Lo cual demuestra que es un tío inteligente. Bueno, va, y ahora sí, vamos ya a los consagrados, ¿no? Los que... he querido empezar al revés porque era tan obvio a quién hay que rendirse este fin de semana que yo he querido empezar por el palo
y luego seguir con la felicitación a quien también lo merece, pese a que no hayan conseguido resultados de campanillas. Pero, por cierto, oye, ya que estamos hablando de franceses, bien esta vez por Gasly, ¿eh? 10ª posición. Gasly, cuando llega a Interlagos, yo creo que se crece. Bueno, ha tenido varias actuaciones buenas este año en las que ha podido aprovechar lo poco que le da el Alpine. Pero en este caso, tanto en la quali de la sprint, en la misma sprint, como en la quali del Gran Premio y en la misma carrera, realmente lo ha hecho de chapó muy, muy bien. Aparte es excelente un tipo duro, defender, cuando defiende... No lo adelantas fácil. Limpio que se lo pregunten a Verstappen. Duro, limpio y duro. Muy bien valorado por todos los equipos de Fórmula 1, ¿no? Por su capacidad de transmitir. Y no está en follones nunca. No. Es un tipo bastante correcto sí, con todo el mundo. Sí, es un tío agradable, es verdad. Es un buen punto de referencia y en este caso, para cerrar el capítulo Gasly, un buen punto de referencia para Colapinto, ahora que se habla tanto de quién está al lado de uno, al lado de otro, ¿no? Antes hablábamos de Alonso, el coche va mejor y todo, pero cuando Stroll está cerca, como pasó en este caso, está tan cerca de Alonso, es porque el coche ha dado claramente un paso adelante. El caso de Gasly o el caso de Colapinto-Gasly, ¿por qué Colapinto se lo empezó a considerar mejor? Gasly no lo vamos a descubrir, estábamos hablando ahora de lo bien que lo estaba haciendo, pero hay que tener en cuenta que Colapinto empezó a llegar a arrimarse poco a poco al rendimiento de Gasly y lo superó en muchas carreras en las últimas, que le valió, por supuesto, la renovación que se anunció el jueves, el viernes. Luego hablaremos de la renovación de Colapinto porque me parece un tema importante. Y la pasta que llega de Argentina. Imagínate. Y eso merece capítulo aparte. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Querido, ¿el Mundial ya está decidido? No. ¿No? No. ¿Lo dices para quedar bien o realmente No. crees en ello? Yo tengo fe en la opinión de mi querido amigo. No te lo crees ni tú. No, claro que me lo creo. Yo lo he cantado hace mucho tiempo. Nadie me creía a mí, que es distinto. Te quiero, ¿eh? No, oye, a ver. Antes María ha dado una clave que yo estoy muy de acuerdo, que es tendencias, ¿no? Y yo creo que este ha sido un mundial de tendencias. Fijaos, por ejemplo, principio de temporada, Lando Norris volvió a despertar. Lando Norris, el titular sobre Lando Norris, y el bueno en McLaren era a principio de temporada Piastri. Y ahora se han girado las tornas. Imperturbable, ¿no? Piastri. Exacto, y esto lo estamos viendo en diversas zonas de la clasificación. Al menos de México con abucheos, ahora mucho cariño y muchos aplausos. Se lo ha ganado, ¿no? Yo no sé qué al final qué ha pasado, pero... ¿Qué ha cambiado aquí? Algo habrá cambiado. Yo creo que para empezar, una persona muy querida en Brasil. Dejémoslo ahí Lando. claro, sí. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy querida en ciertos circuitos. Creo que Hamilton es muy querido en Brasil. Creo que Joan y yo somos muy queridos en Brasil. También. Sí, en algunos lugares sí. A partir de la 1 de la noche. Sí. Noches aquellas. Oye, pero no, difícil de leer hoy día. La gente, hoy día las redes sociales y todo esto cambia en un segundo la opinión y la tendencia. Sí, y dices una sube y tontería baja. y rápidamente Y creo que las emocionalidades se traspasan directo y las presiones directo y no sé. Pero hay que ser justo y Lando se merece este reconocimiento. Es que fue todo uno, ¿ah?
todo. No ha cometido ni un fallo en las dos últimas carreras, en todas las sesiones. En todas las, esto es lo importante. Claro. En todas las sesiones, en todos los momentos, vuelvo a repetir, tenemos un Max que sale de boxes y que termina a 10 segundos. A 10 segundos. ¿Qué hubiera pasado si Max, con un coche como el que tenía en carrera, sale cuarto? Si no se hubieran empanado en Red Bull. Si no se hubieran empanado, sale cuarto, no el último, y de boxes. Y encima tiene un pinchazo, tiene que entrar y volver a cambiar los neumáticos. O sea, yo siento que Lando en esta última etapa, o en este último año, ha aprendido de administración de neumáticos como nadie. Esa es la sensación que tengo, pero no tengo idea. Estoy hablando de conservar el auto. Pero Eduardo, él marca la pauta desde el inicio de la carrera y ahí no hay. No, pues que ya vamos a discutir si el aire limpio, cuánto influye, creo que es fundamental. Creo que las carreras ya se definen en la pole position. Eso es, no pasando nada extraño, una carrera se define en la pole. Hoy día la clasificación es lo más importante de la carrera. El mejor tiempo en. Pero largas adelante la clasificación con para estos autos actuales, sí, pero largas adelante con esta categoría y el aire limpio es demasiado trascendente. Nada que decir, es que al que pongas, ¿ah? Entonces le quitas mérito al piloto. No, para nada. Si hay que clasificar primero. ¿Ya? En un circuito como Sao Paulo, que es re difícil. Muy difícil, muy Yo esperaba lluvia. Esperaba lluvia y hubiera sido un poco más divertido. Pero bueno, la carrera que nos hizo Max ya es con lluvia o sin lluvia. No la carrera, que también. Sobre todo el adelantamiento de Max a Russell. Wow. Para mí esto justifica todo el fin de semana. Por el exterior. El adelantamiento exterior, en las S de Senna y tal. Para mí esto lo justifica absolutamente todo. No sé si estáis de acuerdo, pero... Y el equipo, cómo trabajó, la estrategia que tuvieron, o sea... Estamos hablando de que todo el paquete fue excepcional. Lo que hizo Max es... Bueno, solo tuvieron bueno, igualmente la estrategia, te refieres a la estrategia de la carrera. Sí tuvieron un cambio que creo yo, Red Bull metió la pata ahí o se equivocaron en el cambio del setup de la sprint a la clasificación de la carrera de un premio. Lo que te decía la empanada. Exacto, un cambio completamente contraproducente para lo que podía haber hecho Max, porque hubiese cambiado la historia de la carrera. Normalmente la aciertan, esta vez no la acertaron. Al contrario, esta vez lo destruyeron, lo poco que tenían lo destruyeron. Copiar lo que habían puesto para su nada. Coño, si vimos que no funcionaba, ¿no? Bueno, los números, ellos tienen los datos. Eso está claro. Analizar por de aquí nosotros, ¿no? Pero lo que está claro es que este tipo de cosas a ellos no les da miedo de una sesión a la otra cambiar todo el sentido del coche. Cambiaron tanto que al final pues no les dio tiempo. Pero si no tienes a un Max Verstappen... Hicieron un paso atrás, volvieron a un coche que ya conocen. Y este coche que ya conocen, saliendo de boxes, hizo un carrerón brutal, ¿no? Lando Norris, venga, volvamos 180 grados, volvamos a McLaren, porque es que hay que poner en valor este cambio de Lando Norris. Total. María, las famosas papaya rules, si es que existieron o no, que ahora ya me importan un bledo, y todo lo que se ha dicho de si Lando era el beneficiado, era el piloto número 1, era el querido de Zak Brown, ¿y qué más da? Este tío se lo ha ganado ahora. Si hay número 1 en McLaren, Lando Norris en las últimas carreras se lo ha ganado con todo merecimiento. Se lo ha ganado y hablábamos antes de la clave. Para mí la clave está en que creo que ha hecho un trabajo a nivel mental impresionante. Creo que llegó un punto de la temporada en el que estaba hundido por muchísimas razones y creo que ahora ha encontrado ese punto de motivación y de seguridad en sí mismo que nada ni nadie le va a hacer dudar. Espero, por favor, porque creo de verdad que se lo merece y creo que además me encantaría verle campeón para romper con ese estereotipo que la gente tanto reclama de que un campeón de Fórmula 1 tiene que ser despiadado, sin alma, no mostrar sentimientos, no mostrar emociones. A mí me encanta que Lando Norris, por ejemplo, el año pasado, cuando tuvo esos piques que tenía con Max Verstappen, que por ejemplo el de Austria acabó tan mal, pues oye, a mí me encantó ver que era su amigo y le había dolido que pasara eso con una persona que para él es su amigo. Max dijo, en la pista no hay amigos, pero a mí me gusta que Norris Pues sí, no pasa nada. Toda la vida reivindicando los malotes y ahora vienes tú, María, y me rompes este estereotipo. Sí. Yo estoy con María. ¿Sí? Siempre. ¿Queréis buena gente? Sí. Sí, hace falta también ese perfil. Y no lo había. Pues ojalá, Lando... Porque cuando salen a la pista se dan como nunca. Era difícil encontrar un buen agente que pueda ser campeón del mundo. Sí, por eso pero te lo digo. quizás esta es la excepción. Nos estamos poniendo viejos. ¿Sabías eso, no? Puede ser. Desfasados, ¿no? Estamos un poco desfasados. Sentimentales. Poniendo viejos.
That's it. María nos ha fundido los esquemas, ¿eh? No, ¿Os no, dais cuenta o no? Oye, a ustedes, ¿Eh? a mí no, yo estoy completamente de acuerdo con tú porque ella. eres amigo de Lando. No eres objetivo. Yo creo que puede ser un tipo genial, rápido. No tiene nada que ver una cosa con otra. La hinchazón con la gordura se puede separar. Pero está bien que haya un poco de todo. A mí me parece no te lo excelente. crees ni tú, Víctor. Que sí. Que Lo digo. no, coño, que tú estás en el bando de los boomer malos. también. Bueno, es como, un poco con lo que decía Joan. Yo no conozco ni un campeón del mundo, y menos múltiple campeón del mundo, que no sea Un cabrón. malote. Sí, bueno, lo dijo Joan. A ver, ahora Joan te va a poner unos ejemplos. No, pero Cosas de ejemplo. Michael que no trascendieron No, y que pero- humanamente eran súper importantes. Humanamente lo que ha hecho Michael es brutal. Tailandia, las inundaciones, tsunami, la pasta que dejó sin que nadie lo supiera, ayudas que ha hecho a gente, La fundación, el tema de los caballos. Bueno, yo no sé. Bueno, es como Senna. Lo que hizo Senna con los niños en Brasil, Sí. la fundación que hizo. Ujú. O sea, La hermana. hay Eso lo gente. tuteló la hermana, Vivian. Bueno, pero es Sí, igual. sí, no, está claro, está claro. El que lo fundó fue él, Sí, ¿no? sí, Y la tienes pasta razón, fue la tienes suya que se puso allí dentro, ¿no? Que después esto se multiplique y se haga más grande, pues mejor que mejor, ¿no? Pero ese tipo de acciones no todo el mundo las hace, ¿eh? Pero hay gente que sí, que es excepcional y a veces es la otra cara de la persona que nadie conoce y que tampoco se deja conocer demasiado. Porque Michael era una persona que no se dejaba conocer. Su timidez hacía que no quería follones. No, en cambio, tú lo tenías que ver, Michael, con el equipo. O sea, él estaba bien con los mecánicos y tomando birras y hasta fumaba. Y se montaba encima de una mesa y Bueno, la cantaba. imagen de los puros de puros Michael cuando... y algún que otro cigarro también que me birlaba. Sí. O sea, Doy fe, cuando doy él fe, estaba, lo he cuando él visto. estaba contento, o sea, en la fiesta era el que más, ¿eh? Ujú. Igual como si fuera un hooligan. Esa maniobra en la curva 1, María, le puede haber costado definitivamente el título a Piastri y algo más. Quiero decirte, en ese sentido de que Piastri puede haber de algún modo perdido la confianza en la continuidad de McLaren, aunque no lo comente, por lo que decía Eduardo antes, sus buenas formas. Se puede estar ciscando en todo, pero al menos no lo comenta en público. Es que la ¿Cómo puede marcar el futuro de Piastri esa maniobra en la primera que curva? Hay mucha gente que últimamente ha comentado que no, Piastri no tiene tanta presión. El que la tiene es Norris, porque lleva muchos años en McLaren, muchos años en Fórmula 1 y no se entendería que perdiese este título. Pero es que el que tenía una ventaja de 100 puntos en el campeonato y ha visto cómo se ha esfumado en 2 meses, es Oscar Piastri. Y para su reputación, el no haber catado podio desde hace 2 meses, el que se le hayan ido esa ventaja tan grande, y lo que tú comentabas antes, que incluso puede ser tercero. No solo perder el Mundial, sino que también Verstappen le pase. Hay otra cosa importante. Yo creo que con su manager están abriendo puertas en otros equipos. Lando no lo está haciendo. Lando es un hombre McLaren. Piastri no es un hombre McLaren. Y si Piastri o estos rumores de que han dicho de que el equipo ayudaba a Norris y todo este tipo de cosas que se han hablado, si ellos están mosqueados y pierden el campeonato cuando iban delante, no te extraña en absoluto que abra puertas a algún que otro equipo importante. ¿Tú ves un largo ¿Que futuro? empieza por F Que puede empezar por F. Puede empezar por F. y acaba en Ferrari? Voy a anticiparme, igual que en la final de este campeonato, con tiempo, que eso no va a pasar. ¿Tú crees? Pero te lo firmo. Bueno, ¿Ok? O sea, ¿tú ves un futuro de Lando vinculado a largo plazo con McLaren? 100%. Vale. ¿Tú ves un futuro de Piastri vinculado a McLaren a largo plazo? Al mediano largo, sí. Mediano yo no lo largo. veo. Yo sí. Yo no lo veo. Pero como nunca estamos de acuerdo, No, o no estamos de acuerdo No con lo lo que ves pensamos, No lo veo. ¿No lo ves No. por la situación de esta temporada? Porque, ¿Por codicia de piloto y su entorno? Porque seguramente el manager lo que busca es un sitio donde La prioridad. la prioridad sea Piastri. ¿Y en Ferrari, por ejemplo, la tendría? ¿Con un Leclerc?
Bueno, es que Leclerc no sé si durará mucho en Ferrari. El que tampoco sabemos si durará mucho es Hamilton. Y da la sensación de que Hamilton está diciendo casi chao. Entonces, si hay un sitio, una vacante en Ferrari, lo lógico, si yo soy el hombre de Ferrari, ¿a quién busco? Lo primero que hago es buscar a Piastri, porque ha demostrado que es un piloto con cabeza, etcétera. Que quizás ha perdido el campeonato, vale, pero esto también es una experiencia importante de tener en el bolsillo. Cuando me hablas de cabeza de Piastri, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A la salida de pista en la sprint o al bloqueo de ruedas en la carrera, en la primera vuelta? A ver, el incidente de carrera se pasó. Básicamente intentó el interior y no había espacio. Y bueno, quizás Antonelli podía haber dejado un poquito más de espacio, pero él iba recto, se pasó de frenada y básicamente se tocaron. Y yo vuelvo a repetir que es el incidente de carrera, primera curva, primera vuelta. Otras veces este tipo de cosas nos han censurado tan fuertemente. 10 segundos me parece excesivo. 10 posiciones es una locura. 10 segundos me parece excesivo. Yo hubiera dado 5 segundos y hubiéramos mantenido... Sobre todo porque es primera vuelta, ¿no? Y porque son los dos que están luchando por el campeonato. No, también tienes que tener en la cabeza que puedes tirar el campeonato de una banda o de la otra. Entonces 5 segundos, que se lo merece, porque hay que castigarlo, me estaba bien, ¿no? Vuelvo a repetir lo que ha dicho Víctor antes, ¿no? Con Hamilton, que le pega por detrás, se lleva el morro por debajo, ha estado con 5 segundos, ¿no? Y posiblemente era más peligroso que lo que estaba haciendo Piastri, ¿no? Por esto pero de todas maneras, lo que venía. Yo aquí voy a defender a Piastri porque siento que la maniobra en la segunda relargada, bueno, fue en la primera, que fue un poco lo que dijo Leclerc, muy optimista, pero si no hubieras tratado de ser optimista ya no sería piloto de carrera. Yo creo que vio la puerta abierta por la izquierda y era lo que tenía que hacer. Era su momento de hacerlo. Sí, era el momento y la oportunidad de quedar segundo o lo que fuese. Pero se pasó. O bowling, y se fueron todos al suelo. Neumáticos fríos. Sí. No. Yo creo que él bloqueó, él iba a entrar. Él bloqueó porque se cerró normal Antonelli. No, y la curva. No, y las pero yo he visto lloviendo a fondo en ese circuito a Verstappen ir por fuera en la S de escena para abajo. Él iba recto. No, él iba recto seguramente, porque si pasaba, como está este reglamento nuevo, que se ponía las ruedas adelante, pasaba lo que pasaba, que adelante, que es lo normal. Pero para eso tenía que ir adelante. ¿Y qué dijo Antonelli? Yo no suelto, yo freno más tarde, y cerró. Y produjo lo que produjo. Y Antonelli la sacó barata, porque podría haber sido él, no Leclerc, el dañado. No, claro, Leclerc, justamente el gran damnificado de esta maniobra de Piastri, dijo y salió en defensa de Oscar Piastri, diciendo que Antonelli podría haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que Leclerc, claro, después de Holanda, Antonelli lo tiene cruzado. Lo tiene un poco cruzado. Lo tiene cruzado, sí. Antonelli, sin duda el mejor fin de semana desde que está en la Fórmula 1. O sea, lo que decíamos antes de Lando, de que no metió una rueda fuera y tal, esto hay que aplicarlo también aquí, que estuvo segundo en todas las sesiones. Sí, y con un Russell que en ese momento está considerado un top. O sea, Russell es otro de aquellos que hasta hace 2 días que no había firmado con Mercedes, se estaba hablando de que podía ir en muchísimos equipos, o sea, cuidado. Entonces, estar por delante en su primer año, yo chapó. El podio de Interlagos ha tenido los 3 más dignos representantes del hacerlo bien en una carrera de Fórmula 1, que fueron Lando Norris, que fueron Antonelli y que fue Verstappen con su recuperación. El gran ganador de este segundo puesto de Antonelli es Toto Wolff. Hombre, Toto estaría diciendo, esto es lo que yo quería ver, ¿verdad? Por fin está ahí. Porque es que, hablando antes de lo del rookie del año, parece que Antonelli se había quedado un poco fuera de la terna, como decíamos, bueno, Antonelli que parecía que iba a ser él y parecía que faltaba ahí, que es verdad que en Canadá tuvo un gran resultado, pero que a partir de ahí, pues también el pobre ha tenido mala suerte. Problemas de fiabilidad, la falla del motor, no sé si 3 veces.
Al final le ha pasado un poquito de todo. También ha metido el remo, ¿eh? También, Las alguna vez... Las carreras en Italia, María, no estuvo bien. No, alguna vez también él se ha equivocado, pero es verdad que creo que hacía falta un fin de semana de estos perfectos de decir, oye, ole tú, así se entiende la apuesta tan fuerte que ha hecho Toto Wolff por ti. Ahora bien, también te digo... Y te diré otra cosa, fue en el momento correcto. O sea, piensa que la pista y la temperatura ambiente y la temperatura de la pista cambió radicalmente el domingo. De lo que habíamos tenido sábado y viernes. Sí. Y hablábamos de que el Mercedes, y hablábamos de que el Mercedes pues iba bien el sábado y el viernes iba bien, ¿no? Y que el domingo, pues con esta temperatura, la pista estaba a 31 grados, 18 ambiente, que quizás ahí no. Ahí el chaval sacó todo, o sea, y la defensa que hizo con Max, brutal. Sí. No quiero sacarle ni un ápice de mérito a esta segunda posición de Antonelli, para nada, pero ¿McLaren podía haber hecho algo más con la estrategia de Piastri para intentar neutralizar un poco este papel de Kimi, María, por ejemplo? O sea, sí. La estrategia con Norris era clarísima, pero si ves que con Oscar tienes la penalización y tal, ¿no tenían que haber ido a una estrategia un poco distinta? O sea, pero probablemente creo que la tendrían pensada, luego le dijeron por radio que cambiaban, que la cambiaban. Pero la radio de Piastri era un poema diciendo, bueno, yo no estoy seguro de que esto vaya a funcionar, vosotros sabréis. Yo creo que estaba ya resignado. Al final, esto lo que me da rabia es que... ¿Ves? Otro les monta al pollo. Ahí está. En lugar de eso. Otro les monta al pollo por la radio. Es que ceden, agachan cabeza y ceden, y es lo que yo no entiendo. Y que te la estás jugando y que no lo termino de entender. Pero al final lo que da rabia es que también esto da alas a las teorías de la conspiración de que efectivamente están saboteando a Oscar Piastri porque tienen una clara preferencia por Norris. Jolín, pues es que ya van unas cuantas carreras que no están acertando precisamente con la estrategia de Oscar. Ya. Pasa otra cosa, agrego. Piastri logró pillar a Russell en carrera, y ya cuando se empiezan a acercar ya se convierte en algo imposible. Es lo mismo que Verstappen, que pilló a Antonelli y al final tú te das cuenta que... Hubiera faltado un poquito más. Pero esto ya lo hemos vivido. Lo que mía. Tengo dudas, porque yo creo que Antonelli fue un genio de cómo administró que se le acercase en la parte lenta y tomar ventaja de carga eléctrica. Claro, hay que tener en cuenta eso. Yo siento que Antonelli, siempre que entraba en la zona de DRS, lograba sacar una ventaja antes, que no la tenía en la parte trabada. Y eso hizo que no lo pescara. Si Verstappen lo hubiera pescado de todas maneras, hubiera tenido media posibilidad. No, y además, o sea, lo que da más mérito a esta gestión de Antonelli de la potencia de la parte híbrida es que sean Interlagos, porque Interlagos, como bien sabéis, con toda la parte que hay desde Laranja, Laranjiña, hasta la subida de Junsao, allí tienes que ponerlo todo, porque es así, ¿no? Y en cambio es allí donde él tiene la capacidad para gestionar esa distancia con Max Verstappen, ¿no? Y eso habla muy bien de Antonelli. Sí, también, bueno, lo que queríamos Mercedes. Comentar sobre que llevaba los blandos. Motor Mercedes. Llevaba los blandos y sí, obviamente, aparte del tema del motor que en la recta se le escapaba, pero esos neumáticos blandos que no funcionaron para nadie prácticamente. Y venía de estar apretando como un animal. Exacto. Y sobre todo en esa parte final de la vida de esos neumáticos. No podíamos estar en un podcast sin darle algo a Pirelli, aunque sea indirectamente, ¿no? Sí, pero es que fíjate en una cosa, Víctor. Es que no funcionó ningún neumático prácticamente. Porque pongamos el ejemplo de Fernando. Fernando sale con duros pensando que podían ir a 40 vueltas y en la vuelta 25 los neumáticos de Fernando estaban fritos. Paró antes que muchos que llevaban medio. Exacto. Ni ofrecieron grip. Sí. Ni ofrecieron consistencia, se degradaron mucho antes de lo que pensaban, a saber la carga aerodinámica que llevaba, cómo la llevaba ese Aston Martin. Carreras de dos pero fue paradas una carrera para rara todo. En cuanto a gestión de neumáticos. Claro, ¿no? y carrera de dos paradas para todo el mundo cuando no es algo habitual. Cuando normalmente van a una. Claro, normalmente van a una. O sea, hoy en día ver una carrera con con todos, parando dos veces en boxes es muy raro. Yo no sé si se quieren acostumbrar ya como Interlagos. No sé si se quieren acostumbrar al reglamento que quieren imponer. Son 71 vueltas, ¿eh? 71 vueltas. Son muchas vueltas. Te permite, y la entrada y salida es rápida, te permite dos paradas. Porque tú entras muy rápidamente y sales muy rápidamente. O sea que es un circuito que puedes hacer pero más de una parada. Pero fíjate que estaba claro
se vio, sobre todo en la zona media, que el undercut funcionaba en este circuito. Esto se vio, que de alguna manera funcionaba el undercut, pero no tanto en los que estaban delante, ¿no? Porque las distancias eran las que eran y ya estaba la carrera un poco decidida en este sentido, ¿no? Pero es que no hubo ningún neumático que funcionara bien. El medio tal vez fue el ganador de este gran premio, ¿no? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sin duda. Sin duda que el medio. Pero el rendimiento de los blandos en algunos coches no es que haya sido malo, ha sido paupérrimo. Todo el mundo se quejaba por radio de cómo funcionaba. Con Max era vuelta rápida tras vuelta rápida, ¿eh? O sea, les quitaba un segundo por vuelta a Russell y a... Teniendo en cuenta... Y al mismo Lando. Teniendo en cuenta que por primera vez en muchísimo tiempo se queda fuera en Q, ¿no? Con lo cual tiene menos tiempo también para probar cosas, teniendo en cuenta todo esto, pero también teniendo en cuenta que tal vez la estrategia de Red Bull creéis que era la clave. Tuvo un pinchazo, tuvo que cambiar la estrategia. 3 paradas, ¿eh? Hay que criticar a Hannah Smith, que es una estratega increíble. Sí, no, eso está claro. Es fácil tener una estratega increíble si tienes un piloto que te hace... Sí, bueno, pero ya también tiene su parte de mérito. Yo me acuerdo cuando que se ensalzaba a Ross Brown. No era Noy el padre, ¿no? ¿Eh? No es Noy el padre, no. Se ensalzaba a Ross Brown con Michael Schumacher, pero es que Michael le decías, Michael, necesitamos 2 décimas más rápido. Y te las hacía. Pam, 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 pam. 2 décimas, vuelta. Y eso es un poco lo que hace Max. A Max le dicen, Delta, este tiempo. Y si te acuerdas, hay una conversación que dice, a este ritmo estamos segundos. Le dicen, a este ritmo llegamos al segundo. Y otra radio clave, Verstappen dijo, no tengo nada que perder. Eso también me pareció... ¿Tú no crees que eso no es también una guerra psicológica? De decir, hombre, meter yo suelto miedo. Esto, que es verdad. Como se asomaba Antonelli cuando nos iba a tirar, se asomaba para decir, que estoy aquí. Claro. Estés tranquilo. No. Pues que Antonelli tampoco tiene nada que perder. Yo se encontró con uno que tampoco tenía nada que perder. Estuve entusiasmado por primera vez, creo, con la proclamación del Driver of the Day, porque es que no podía ser otra. Que un tío que arranca el 19 y que termina en el podium y que casi te termina segundo. Pero no, es que yo creo que no fue Driver of the Day. Es que yo creo... Puede que Lando sea el campeón, pero el gran piloto de este año vuelve a ser Max Verstappen. ¿Estáis de acuerdo? No, el podium, casi. El podium era excepcional. Era lo que ha dicho Víctor. Un podium trabajado. O sea, Lando hizo impecable, Antonelli hizo una carrera brutal y Max, pues es Max. Ya está. No hay calificativos ya. No. Pero es que es muy bestia lo que hizo Verstappen ayer y pone en valor una vez más. Sí. Yo pensaba, necesito ver la onboard desde la vuelta 1. ¿Cómo puñetas ha llegado hasta ahí arriba? Es que mi cabeza no lo podía procesar. ¿Cómo es posible? Hubo 2 cosas que, globalmente, que ya la hemos dicho, pero dichas juntas. El cambio de setup de Red Bull entre la sprint y la clasificación afectaron el resultado de la carrera. Léase el resultado de Max. Y otra cosa, el paupérrimo rendimiento que tuvieron esos blandos, porque si hubiese sido más constante o hubiesen tenido un poquito más de vida, le hubiese permitido a Verstappen adelantarlo, porque nadie duda que si hubiesen llegado con un poquito más de vida, a Antonelli no le hubiesen ido tan bien las cosas en esa parte final, esos metros finales, ¿no? Driver of the Day, Driver of the Year, of the Generation, diría yo. Century, ¿me entiendes? Porque qué pilotazo. Verstappen sigue siendo el piloto por el cual la gente va a pagar la entrada para ir a ver la Fórmula 1 y va a pagar lo que sea, la suscripción a donde sea para ver la Fórmula 1. Y va a hacer lo que quiera mientras se mantenga en esta línea, que parece no tener fin, a pesar de que ha sido padre hace poco, ¿no? Y según decía algún célebre constructor en la historia de la Fórmula 1, 2 décimas los pilotos bajaban su rendimiento cuando eran padres. Sí, no parece ser este el caso. El otro día, a raíz de una historia que subió Kelly Piquet, su mujer, aparte pasó un momento muy complicado el año pasado porque perdieron un bebé, parece ser. Y aún así, Max, es que yo eso me parece increíble cómo a nivel mental puedes subirte ahí y rendir como él lo hace después de una situación personal. Estás hablando de una máquina, de alguien creado para eso. Estás hablando de alguien que no se baja, no es cómo te subes, es que no se baja. Sí. Sea el simulador, sea lo que sea, él está corriendo
todos los ¿Has días. hecho alguna sim race contra él o no? No, lamentable. Yo no llego a ese No nivel sé, ni no de sé, casualidad. María. Ya me Yo gustaría. sí que no llego. Él está en la élite, yo estoy abajo. Yo estoy representando al pueblo en el nivel de la gente normalita. Dani Juncadella, que sabéis que es una bestia Hombre, con con el Dani tema. he competido, pero porque está en un evento presencial con él. Ajá. Y vamos, ni lo he olido. Que me ha doblado Por como cierto, 3 veces. ¿habéis visto la imagen? La peineta. De Dani Juncadella Ay. haciéndole la peineta. ¿Quién era? ¡Ay! Ahora no me el nombre empieza acuerdo. por F. Ay. Ahora no. No, ¿Farfus? Sí, Augusto Farfus. Farfus. Eso, exactamente. Una peineta De verdad. en las 8 horas de Bahrein. Pero- Lo de Dani Juncadella, si no existiera, habría que inventarlo. Sí, es único. Hay que reconocerlo. No hay mejor valedor de Max Verstappen. Bueno, cerramos ya este Gran Premio de Brasil, pero hay 3 noticias que quiero que comentéis. La primera, evidentemente, la renovación de Franco Colapinto. Capachao, porque claro, parecía que estaba... Ujú. Tú has dado la clave, ¿no? Bueno, hay una parte económica importante que ayuda y el equipo Alpine pues necesita Sangre. dinero. Es evidente esto, ¿no? Flavio, aparte que yo sigo pensando que Colapinto puede dar bastante más de lo que ha dado este año, esto es seguro, ¿no? Cuando conozca más el equipo, cuando tenga un Lo coche. vimos en Williams. Y yo creo que aún no hemos visto lo mejor de Colapinto, esto por una parte. Y si encima puede aportar ayuda económica, pues es lógico. Porque Gasly no creo que aporte ninguna ayuda económica. No. Víctor, Y de alguna manera un equipo necesita sustentación. ¿cómo puede eso, revulsionar, no creo que sea el verbo correcto, pero cómo puede esto motivar a Colapinto para recuperar aquel Colapinto que nos llegó a gustar en Williams y que no nos ha convencido en Alpine? El saber que él ya... en el Gran Premio de Brasil, la falta de 3 carreras para que termine la temporada, va a ser piloto titular desde la primera carrera. ¿Cómo puede ser esto un revulsivo, un extra boost para Franco de cara a ese 2026? Yo creo que es fundamental para Sí, un piloto, para un deportista, en este caso para Colapinto, que no empezó ninguna de las 2 temporadas, ni la 24 ni la 25 como piloto titular, siempre estuvo que estar ahí en el banquillo, en la suplencia para ver si podía llegar a estar. Bueno, en el 24 llegó de una manera casi inesperada o inesperada del todo. Fundamental para su carrera deportiva tener asegurado un año y creo que va a ser el año en el cual se va a poder mostrar mucho mejor. Coincido completamente con Joan que lo mejor de Colapinto no lo hemos visto y creo que así como hemos visto al Alpine de este año, podemos suponer que peor no le puede ir al no equipo. irá, Por lo coche. tanto, siempre va a ir a mejor. Sí, sobre todo Siempre va a ir a porque mejor. tendrán motor y cambio de Mercedes. Ahí O sea, voy. es evidente que el Alpine va a hacer un salto de calidad importante el año que viene. Y yo creo que van a tener la herramienta para poder demostrar Eso es bueno la porque- habilidad de los 2 pilotos, tanto Gasly como él. Y eso es bueno desde donde lo miremos, porque mejorar, claro, ejemplo, el año que viene, Colapinto o Alpine pueden estar peleando por el 5º o 6º lugar, que pueden parecer poca cosa y no lo es. En la Fórmula Hoy 1, en día- si pasaran a ser o estar peleando por ser 5º, 6º, y ni te digo ya 4º, que sería una quimera, porque es muy difícil, pero ya eso sería muy, muy bueno. El objetivo de pelear podios, ¿por qué no? En alguna carrera, con una Fórmula 1 tan Ojalá. cambiante como la que hay, de rendimiento en la zona media sobre todo, es posible. O sea que están todas las condiciones dadas para que sea un gran año para Alpine, con esa buena referencia, como decías antes, que es Pierre Gasly, y que Colapinto lo va a aprovechar porque sabe y se sabe piloto profesional de Fórmula 1 a tiempo completo, Claro, que eso claro. te da una tranquilidad mental que no te lo da otra cosa. Eduardo, a ti que te gustan las efemérides, conmemorar cosas, como sabes, este fin de semana, 10º aniversario del último título de tu queridísimo amigo Jorge Lorenzo, nuestro queridísimo amigo Jorge Lorenzo, hay que hacer la pelota, es el jefe, ¿no? 10º aniversario de su último título en MotoGP. Y bueno, yo me quise sumar a la celebración, como mucha gente, y lo hice a través de las redes sociales porque creo que está bien recordar un título tan importante como este. Y sin embargo, mucha gente dijo, joder, es que vivís de recuerdos y tal, empezaron que si el Biscotto, que si Marc Márquez, todo el coñazo de lo que era la carrera.
Y dicen, ¿pero cómo podéis estar celebrando una cosa de hace 10 años de esta forma y tal? Vale. Y resulta que esta semana se ha iniciado, o no sé en qué fase está, el juicio por la denuncia que metió en su momento Felipe Massa del famoso Singapore Gate, denuncia contra la FIA, contra la FOM, contra Bernie Ecclestone y creo que también contra el último disco de Rosalía, porque se ha querellado contra todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora saquemos esto del 2008? O sea, los mismos que se ciscan en nosotros porque estábamos celebrando los 10 años del título de Jorge Lorenzo en MotoGP y ahora le dan todo el sentido del mundo al juicio de algo que fue en 2008 y por el que pide 85 millones. No, pide el título más 85 millones. El título más 85 millones. Y un balón para el niño. Y yo te diré el porqué. El porqué es por unos comentarios de Bernie Ecclestone. Donde se ha agarrado a esto. Donde confirmó que hubo pirula. Es que tiene razón. Y que tiene razón. Yo soy Massa y también lo reclamo. Exactamente. Hombre, que puedo ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y lo dijo 2008, María. Y Bernie lo dijo nunca es tarde si la dicha buena pensar Ya. a Massa. Se le escapó. A Bernie se le escapó. O Bernie es un... O quiso... Porque ahora el que paga es Liberty. Por Ya eso no te es digo. él. El que paga es Liberty, cuidado. Eduardo, ¿qué? ¿Tú le ves sentido? Yo parto diciendo que sin historia no se puede construir nada. Nada. Y por eso también esto que está construido acá. Pero siento que no tiene ningún destino lo de Felipe Massa, si es sí o no. No tiene ningún destino, como todas las batallas, como las discusiones y Sí, todas las peleas. Económico puede ser. Económico. Puede ser, pero acabarán 40 no van a millones. Es que es una cambiar jamás. adulteración. ¿Tú crees que sí? Que le... Jamás van a Es una cambiar. Algo le adulteración van a- clara de la competición. Es una Acabará adulteración. con pasta. Sí. Más menos, pero pasta. Sí, le van, No, yo el estoy título no, convencido que no se también. lo van a dar ni loco. Ni- Y no lo van a cambiar. Pero van a darle pasta para que calle. ¿Y a ti te parece Sí. justo? Bueno, ¿Sí No o sé. no? pues bien por Felipe, ¿eh? Que te quieras. Pues mira. Víctor, A mí me Pues gustaría ahora- preguntarle... No puedes cambiar la historia ahora. la historia No, no la no. van a cambiar, no sé. No puedes hacer campeón porque no era Reclamar campeón. algo así. A mí lo que me gustaría preguntarle a Felipe Massa, que no lo he visto ni lo he frecuentado en los últimos años, es ¿cuándo se te ocurrió, Felipe, de empezar a decir esto? ¿A raíz de ¿Y las por qué? declaraciones de Bernie? Sí. Vale, pues que lo diga, claramente. Es que Uno fue así. de los denunciados es Bernie, ¿eh? Ujú. Sí, Uno de los denunciados, ¿eh? Va, tercer tema. Después de que Gunther Steiner haya comprado un equipo de MotoGP, como sabéis, el equipo Tech3 de Hervé Poncharal, ahora parece ser que hay dos pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Max Verstappen, que están llamando a la puerta y dicen, oiga, yo también quiero un equipo de MotoGP. ¿Qué os parece esto? De Max, me lo creo, porque claro, creo que va a comprar hasta un equipo de tractor pooling. Le gusta tanto todo de lo que lleve motor. ¿Qué os Hombre, parece? es una buena inversión, ¿eh? Sí. Es lo mismo que la Fórmula 1. Ujú. Totalmente. Ahora mismo está regido por Liberty y esto es un ¿cómo se llama? Una inversión. Es una franquicia. Una franquicia, exacto. No me Claro. salía el nombre, ¿no? Es un club privado NBA. que solo puedes entrar comprando la licencia de otro equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los equipos que hay en MotoGP, el valor van a crecer. Si lo compras antes de que crezca, pues es un negocio. No creo que es porque estén muy interesados en las motos. Yo creo que como inversión puede ser una cosa A interesante. Luis le gustan las motos. ¿eh? Vale, y vale, a pero Max no lo sé, pero estoy convencido Pero que... Hamilton tiene esa vertiente así muy empresario. Yo sí lo veo, más que a Max incluso. ¿Sí? Sí, porque a Max no lo veo en esa faceta de propietario, le veo compitiendo. Y le veo que siempre quiere estar al volante. Entonces, esa faceta no la veo tanto, pero a Hamilton sí le veo ahí con su traje de chaqueta dirigiendo. ¿Por qué no? Pensé que ibas a decir, Hamilton lo veo con eso de empresario más que piloto, pero dijiste más que... Bueno, es En que, este es momento, que ¿no? sí, a ver, no me voy a meter yo ahora en ese jardín, pero sí, me gustaría ver a Hamilton en otra categoría. No sé por qué no se atreve, pero me encantaría. ¿Eso es un reto? Hombre, no soy yo nadie para retar a Lewis Hamilton, pero sí. Eduardo, ¿tú lo ves? Yo lo veo, no sé, con una chequera de 50 millones al año, se te ocurren muchas cosas. No, Ya. claro, Sí, Te, sí, so- claro. te sobra mucho dinero. Al final son tantos Para- años ganando tanto dinero que
Y mucho tiempo para pensar, ¿eh? No sé si tanto tiempo para pensar, pero con mucho asesor, mucha gente alrededor inventando cosas que hacer con el dinero. Sí, eso seguro. Es que gente alrededor seguro. Muchísimo, Seguro. sí. No nos olvidemos del campeonato de constructores, ¿eh? No. O sea, Ferrari cuarto. Cuarto, lo hemos dicho antes. Sí, Cuarto y si sigue el ritmo. Cuarto sufriendo. Sí, sí. Por eso te decía yo lo de que un equipo como Ferrari, su historia, su legacy, su todo, un equipo que es una nación, prácticamente, no puede permitirse, de acuerdo, Leclerc no tenía ninguna culpa, Hamilton no la tenía toda, pero otro cero. Pero si fuera solo este fin de semana... Cuarta posición en el Mundial de Constructores. Ahí está. Es que el tema es que no vemos luz al final del túnel. Esa es la realidad. Y ya para cerrar, próxima carrera, 22º Gran Premio de la temporada. Quedan 3 carreras y una sprint todavía por disputarse. Quedan, creo que son 83 puntos en liza. Y de momento Lando tiene 24 ya de diferencia sobre Oscar Piastri. Y ahí está Max Verstappen, pues eso, lo que tú decías antes, Joan, a poquitos puntos también de Oscar Piastri, ¿no? Acercándose. ¿Qué nos deparará Las Vegas? ¿Qué nos deparará Las Vegas? Para que saco la bola de cristal a Venga, ver si lo sabemos. Yo creo que... Brujo se hará. Bueno, no creo que... No, creo que se va a estirar la definición. No se va a definir en... Bueno, hay una posibilidad matemática, depende cómo sea de Las Vegas, para que se defina en Qatar. Pero no creo que se va a estirar más de lo que pensamos y creo que Max no ha dicho la última palabra, eso estemos seguros. Es más, te diría que Piastri tampoco ha dicho la última palabra. No lo digo en detrimento de Lando, que lo está haciendo fenomenal. Pero la lucha y el campeonato es tan largo que es otra de las cosas que hacen que haya habido variaciones, ¿no? ¿Cuántos puntos son? 80 y tantos. 83 en juego todavía. En juego. O sea, y Las Vegas es la carrera con la sprint, ¿no? Qatar es la que tiene sprint. Sí. Vale, Quedan 3 carreras y una sprint, la de Qatar. Vale. Las Vegas, que por cierto se corre en sábado. Por cierto, que me parece una fórmula muy interesante. ¿Tú cómo lo ves, Joan? Que en Las Vegas, desde el punto de vista técnico, ¿a quién beneficia? Alta velocidad, rectas largas. No sé, puedes encontrarte Mercedes allí en medio. No estamos Pero el año pasado hacía mucho frío, ¿eh? ¿Te acuerdas? Es verdad. Hacía frío y eso no ayuda al neumático de Mercedes, ¿eh? Sí, bueno, hemos visto ganar con frío también. Ya. No sé, si te digo la verdad, no sé, porque ahora, hoy en día, puedes tener tanto Mercedes allá arriba como Max en las últimas carreras que ha estado arriba intocable, como otra vez ahora McLaren con Norris parece intocable. O sea, hay tantas posibilidades y siempre en medio siempre tienes la nariz de Leclerc, ¿no? Que siempre está allí al lado, ¿no? O sea que se hace difícil hacer una apuesta. ¿Qué haría Leclerc con un McLaren? Ganar, arrasar. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Tampoco Leclerc tanto. Sí. Creo que no hubiera tenido los altibajos no le que hemos doy visto. más puntuación que un Piastri. Ya. A Leclerc no le doy más valor que a un Piastri. Eduardo. O un Norris. No le doy más valor. Las Vegas, ¿qué? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo Mercedes muy bien. A pesar de si hace frío. Hay frío anda rectas bien. largas. Yo discrepo, pues con frío anda bien. Vamos a ver. María, ¿tu pronóstico para Las Vegas? Yo no me atrevo. Cada Gran Premio es una película completamente diferente. Gracias a Solo Dios. digo una cosa, que yo no daría nada por sentado. Hace unas semanas todos dábamos por hecho aquí que Piastri era ya campeón del mundo. No, todos nosotros, no, digo todos, me refiero al público en general, Yo ya pensaba, esto ya está hecho, Piastri una ventaja más de 100 puntos. Pues mirad cómo cambia el cuento, así que no daría nada por hecho. Allí, en teoría, Williams, por ejemplo, tiene que ir mejor. Claro, en ¿quién Las te dice Vegas, a ti ¿no? que de repente veamos otro podio de Carlos? Ojalá. Si ya lo hemos visto. Ojalá. ¿Por qué no? Bueno, pues lo que pase en Las Vegas no se va a quedar en Las Vegas, porque lo vamos a analizar aquí, por supuesto, en nuestro próximo Dura la Vita. Será dentro de 2 semanas. Eduardo, vamos a ver qué Piastri nos encontramos, qué Lando nos encontramos, qué Verstappen nos encontramos. Joan,
Veremos, Que Antonelli, que Russell. Que Alonso. Que Alonso, que Carlos Sainz. Ya lo veo más complicado. Oye, quiero ser positiva, por favor. Yo sé que tú eres alonsista, pero él ha dicho que... Es que le tengo aquí delante sonriéndome, así mirándome directamente y no puedo decir otra cosa. Víctor, ¿tú qué dices? Como dije antes, yo creo que se va a alargar más de lo que sabemos. Recordemos que, como comentaba María, que, por ejemplo, un 0 de Norris puede cambiar el panorama, porque las posibilidades de victoria de un Piastri o de un Verstappen pueden ser altas. También está Russell, que ha quedado fuera de la lucha por el título, matemáticamente hablando, y puede pasar, Y Leclerc. Bueno, pues terminaré con un titular que no se ha hecho nunca, que no se ha dicho nunca. En Las Vegas, en la capital del juego, la ruleta se pondrá en marcha. Todo puede suceder. Veremos dónde cae la bolita. Hay que ser original en este mundo. María, oye, muchísimas gracias. Un placer. Lo mismo digo. Que nos hayas acompañado y ya sabes. Iba a decir, esta es tu casa. Yo no soy nadie para decirlo. Esto lo tiene que decir Yo me Eduardo. quedaría que vivir encantada, también te digo. Seguro que sí. Gracias. ¿En qué coche decides? ¿Tú uno y yo el otro? Hombre... O nos vamos cambiando. A ver. Nos vamos cambiando de... No, yo no me cambio, yo me quedo en el de Sena. Víctor, gracias. Joan, nos vemos dentro de 2 semanas. Eduardo. Un placer. Encantado. Encantados como siempre. Y a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Dura la Vita. Si os ha gustado el podcast de esta semana, darle al like y si no lo habéis hecho ya tardas en suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta la próxima cita con Dura la Vita, próximo Gran Premio en Las Vegas.